La tormenta que azotaba sin la más mínima piedad las oscuras, frías y desoladas calles de la inmensa metrópoli parecía ser un fiel y verdaderamente desgarrador reflejo del apocalipsis emocional que estaba triturando, reduciendo a cenizas, pulverizando por completo el frágil, tierno e inocente corazón de la joven Aura. Corría ciegamente a través de la densa cortina de lluvia helada que caía como agujas de cristal afilado sobre su rostro pálido y desencajado, tropezando con sus propios pies sobre el asfalto resbaladizo y anegado mientras el eco, ensordecedor y tóxico de las palabras de Silverio resonaba en su mente, como una campana fúnebre anunciando la muerte irreversible de su identidad. Su mundo entero, aquel refugio de cristal construido con tanto esmero sobre pilares de amor incondicional y mentiras piadosas, se había desintegrado en un solo y macabro milisegundo, dejándola completamente desnuda, vulnerable y aterrorizada frente a una realidad tan asquerosa y brutal que le resultaba físicamente imposible de asimilar. La palabra asesina se repetía una y otra vez en un bucle infinito, sádico y verdaderamente enloquecedor, perforando sus tímpanos y envenenando su sangre al recordar el rostro bañado en lágrimas de Rebeca, la mujer que durante toda su vida había considerado una extraña y que ahora se revelaba como su verdadera madre biológica, una madre marcada por el estigma imborrable y oscuro de una prisión fría y despiadada. Aura sentía que el oxígeno le quemaba los pulmones destrozados, que cada latido de su corazón era un martillazo de agonía pura, y que ya no pertenecía a ninguna parte, convirtiéndose en un espectro solitario y vagabundo que huía desesperadamente de su propia e ineludible sombra ensangrentada. Mientras la joven heredera se perdía en el abismo oscuro y traicionero de la noche metropolitana, el elegante, opulento y exclusivo salón privado del restaurante Casa Cue se había transformado de manera irrevocable en una espeluznante, dantesca zona de guerra donde la furia, el odio y la venganza más primitiva dictaban su ley de sangre y dolor. Alonso Olmos, el patriarca imponente, protector y ahora convertido en una fiera herida y completamente cegada por una sed de sangre incontrolable, mantenía a Silverio inmovilizado contra el suelo de mármol italiano, golpeando el rostro del sádico mafioso con una violencia sobrehumana, titánica y verdaderamente letal. Cada impacto de los puños de Alonso iba acompañado de un rugido gutural ronco y carente de toda humanidad, un sonido que helaba la sangre de los pocos testigos que aún permanecían paralizados por el terror cósmico. La sangre oscura y caliente de Silverio manchaba el inmaculado cuello de su camisa de diseñador y se esparcía sobre los cristales rotos de las copas destrozadas, pero incluso en medio de esa golpiza brutal, el monstruo no dejaba de sonreír, con una mueca retorcida, sádica y demoníaca, saboreando con un deleite enfermo el sufrimiento absoluto que había logrado infligir. En el extremo opuesto de la habitación, Mónica se encontraba de rodillas sobre un charco de vino tinto que se asemejaba a la sangre de su propia alma desgarrada, llorando con un desconsuelo tan inmenso y profundo que parecía provenir de las profundidades del purgatorio, comprendiendo con una lucidez aplastante que su cobardía y su silencio cómplice habían destruido para siempre el vínculo sagrado que la unía a la niña que había amado y protegido con su propia vida. Rebeca, por su parte, permanecía sentada en el suelo frío e insensible, rodeada por las ruinas humeantes de su efímera e ilusoria felicidad, con la mirada vacía, desorbitada y fija en la pesada puerta de madera por donde su hija biológica acababa de escapar hacia un destino incierto y peligroso. El dolor que le trituraba el pecho no era un dolor físico, era una agonía cósmica inenarrable y verdaderamente asfixiante que la transportaba de regreso a los días más oscuros, fríos y desesperanzadores de su prolongado e injusto encierro en la prisión de máxima seguridad. Recordó con una claridad espeluznante y torturadora cada noche que había pasado llorando en la oscuridad de su celda, abrazando la almohada húmeda y rezando a un Dios que parecía sordo y ausente para que su pequeña Aura tuviera una vida llena de luz, amor y privilegios, muy lejos de la miseria y la vergüenza que manchaban su propio nombre. Había sacrificado su maternidad, su libertad y su alma entera para forjarle un futuro inmaculado a su hija, y ahora ese mismo sacrificio había sido retorcido, envenenado y utilizado como un arma de destrucción masiva por el cinismo sádico, la crueldad desmedida de Silverio. Sin embargo, en medio de esa oscuridad abismal y paralizante, una chispa de fuego primitivo, volcánico e inquebrantable comenzó a encenderse en lo más profundo del corazón destrozado de Rebeca.
Se prometió a sí misma con una determinación de titanio puro y una fiereza verdaderamente aterradora que no permitiría que el mal triunfara sobre la inocencia, que buscaría a su hija hasta en el último y más oscuro rincón del infierno y que enfrentaría a cualquier demonio o verdugo que intentara interponerse, muy lejos de aquel epicentro de tragedia familiar en las profundidades más asquerosas, fétidas y olvidadas de la metrópoli. La inquebrantable, arrogante y todopoderosa red de mentiras, extorsiones y manipulaciones sociópatas de Lía se estaba desintegrando, cayendo a pedazos y pulverizándose con la misma velocidad letal y destructiva de un castillo de naipes atrapado en medio de un huracán categoría 5. Refugiada en una habitación claustrofóbica decadente y mugrienta de un motel de carretera de la peor calaña, la antigua reina de la alta sociedad experimentaba por primera vez en toda su vida el sabor amargo, metálico y verdaderamente paralizante del terror más primitivo y abrumador. La traición imperdonable y sucia de Macario, ese delincuente de poca monta, al que ella misma había alimentado y subestimado con una soberbia desmedida, la había dejado completamente expuesta, arrinconada y a la entera merced de los esbirros asesinos enviados por el león herido que era Silverio. El sonido ensordecedor, ruidoso y apocalíptico de la frágil puerta de madera podrida siendo derribada por una patada brutal hizo que el corazón de Lía se detuviera en seco mientras el vaso de whisky barato que sostenía en sus manos, temblorosa, se estrellaba contra el suelo esparciendo el alcohol. Sobre la alfombra, Macario entró con una sonrisa sádica y amarillenta, seguido de cerca por un sicario de rostro gélido, inexpresivo y letal, que levantó lentamente un arma de fuego apuntando directamente al centro de la frente pálida de la villana. Lía intentó articular una última e inútil mentira, intentó ofrecer millones de dólares inexistentes para comprar su miserable vida, pero las palabras murieron estranguladas al escuchar el clic mortal del percutor. Pero la ironía retorcida y macabra del destino intervino en el último y agónico microsegundo antes de que la sangre de Lía manchara las paredes de aquella sucia habitación. El aullido agudo, penetrante y ensordecedor de múltiples sirenas policiales cortó el aire tóxico y pesado de la noche, rodeando por completo el miserable edificio y desatando un pandemonium absoluto, caótico y verdaderamente infernal. Un intercambio frenético, violento y apocalíptico de balas de grueso calibre comenzó a destrozar los cristales y las paredes del motel, creando una cortina de polvo y muerte que asfixiaba a los presentes mientras Lía se arrojaba al suelo, cubriéndose la cabeza y gritando con un terror histérico y desgarrador, comprendiendo que su destino final se debatía en una ruleta rusa donde las únicas opciones posibles eran una tumba anónima y olvidada o el encierro perpetuo en una jaula de acero frío. Simultáneamente, caminando sin rumbo fijo bajo la tormenta implacable y castigadora que azotaba la ciudad, Nadia, la arquitecta silenciosa y enloquecida de esta colisión de tragedias, sentía que el peso titánico de la culpa le trituraba los huesos y le pulverizaba la conciencia. Las imágenes del rostro destrozado de la inocente Aura se repetían en su mente en un bucle sádico y torturador, haciéndole comprender con una lucidez espeluznante que al intentar castigar a su esposo se había convertido en un monstruo muchísimo más cruel. La lluvia gélida se mezclaba con sus lágrimas amargas mientras tomaba la decisión más drástica, dolorosa y suicida de su miserable vida: entregar a las autoridades cada prueba ilícita, inmolándose a sí misma en las llamas de la justicia para encontrar redención eterna.